Ok. Ya, perfecto. Bueno, Ya. la dejo, Excelente. licenciada. Perfecto, muchas gracias. Bueno, buenas tardes con todos. Como ya me presentaron, soy la licenciada Melissa Milanta. Vamos a hablar sobre varios temas que son bastante importantes, sobre todo para nosotros que somos profesionales de salud. Soy nutricionista. Uy, tengo en el chat, a ver. Ok, su link de asistencia no se olviden, ya lo enviaron. Es que me olvide. Perfecto. Vamos a empezar hablando entonces. Uy, me pasa la diapositiva. Ok, perfecto. Primero vamos a hablar un poquito sobre la prescripción de actividad física en pacientes con obesidad y un poco de criterios prácticos. Sí me gustaría que sea un poco interactiva por ahí de repente esta ponencia y por ahí si tienen alguna duda, si tienen alguna consulta, algo que acotar, de repente puedan levantar la manito y puedan conversar junto conmigo. Ya, vamos a seguir. Ok. Bueno, ¿alguien sabe? Empezamos con preguntas. ¿Alguien sabe cuánta actividad física necesita una persona con obesidad? Vamos a dar unos minutos de intro. ¿Alguien sabe? ¿No saben? Nadie ha levantado la mano. ¿O sí? A ver, por aquí en el chat. No, nadie todavía. Ya, está bien. Bueno, vamos a ver un poquito. Vamos a empezar con los objetivos de la presentación. Vamos a ir desarrollando esta pregunta a lo largo de la ponencia. Vamos a ver tres puntos principales y entre ellos vamos a desarrollarlos bastante, ¿ya? Porque necesitamos conocer principios básicos, necesitamos integrar la actividad física en el tratamiento de la obesidad y tenemos que aplicar criterios prácticos, digamos, de prescripción. ¿Por qué? Porque no todos los pacientes con obesidad van a necesitar el mismo tipo de actividad física, la misma intensidad. Entonces sí es importante que podamos de todas maneras ir escalonando. Lo primero es ver la importancia de la actividad física en la obesidad. Todos hablamos que va a mejorar la salud cardiovascular, va a disminuir la grasa corporal, va a aumentar la salud mental o la va a mejorar en este caso. em, que sí son criterios que necesitamos tener a la hora de nosotros como profesionales de salud poder incluirlos dentro, digamos, de nuestras recomendaciones. ¿Cuál es el rol de nutricionista? Soy nutricionista, entonces siempre debemos de incluir el equipo multidisciplinario, tiene que haber un nutricionista porque siempre vamos a ser nosotros promotores de estilos de vida activos, vamos a monitorear los progresos del paciente, vamos a educarlos en lo que es salud, ¿no? Es importante siempre yo siempre lo digo y se lo digo a mis pacientes, es importante que se eduquen, ¿no? Para que podamos tener resultados y podamos mejorar la vida del paciente. ¿Cuáles son las bases fisiológicas del gasto energético, no? Nosotros tenemos un gasto energético basal. Nosotros sabemos que cuando estamos acostados en nuestra cama, vamos a tener un gasto determinado de calorías a cuando estamos parados en actividad física o haciendo nuestras actividades, digamos, diarias, ¿no? Tenemos un efecto térmico también de los alimentos, que cada vez que ingresan alimentos siempre vamos a tener este efecto dentro de nuestro cuerpo. Y tenemos propiamente la actividad física, ¿no? Y la actividad neta también, ¿no? Que por ahí de repente no la contabilizamos mucho, que es una actividad que tenemos, digamos, que es nuestra actividad diaria que realizamos, que por ahí de repente no la contamos como actividad física porque es lo que realizamos día a día. Si yo, por ejemplo, soy vendedor, muchas veces me voy, camino, pero esa es mi actividad diaria, no es una actividad física adicional que yo le esté dando a mi cuerpo sin estrés, ¿no? Ahora, la fisiología muscular de la obesidad. Es importante que podamos hablar eso, ¿no? En la obesidad, básicamente, la fisiología muscular se va a ver afectada con una disminución en la eficiencia mitocondrial. Recuerden que nuestras mitocondrias tienen una capacidad también oxidativa dentro de nuestro cuerpo, lo que va a ayudar
también, de cierta forma, a una resistencia a la insulina. Por eso es que se habla mucho sobre obesidad y resistencia a la insulina, ¿no? Por eso es que la mayoría de pacientes con obesidad tienen esa patología, ¿no? Esta disfunción que hay en la mitocondria siempre se va a manifestar en alteraciones dinámicas mitocondriales, ¿no? La biogénesis, la mitofagia, procesos, digamos, claves que van a ayudarnos para el mantenimiento de nuestra salud celular o, bueno, en este caso de la salud celular de los pacientes. En el caso, ¿cómo se podría decir que hay una disminución de todas maneras cuando tenemos obesidad en nuestra eficiencia mitocondrial y en nuestra capacidad oxidativa? En el caso de la mayoría de pacientes con obesidad, siempre se habla sobre una inflamación crónica, se habla sobre estados inflamatorios. Porque sí, de todas maneras, ¿no? Siempre un paciente con obesidad, con algún tipo de patología asociada sobre todo, siempre va a tener una mayor predisposición o va a tener siempre un estado inflamatorio, ¿no? Y el ejercicio siempre se va a ver implicado en esto, ¿no? Ese ejercicio que nosotros podamos recomendarle y que el paciente lo vaya a realizar va a ayudar a reducir unas citoquinas proinflamatorias y va a mejorar la sensibilidad a la insulina. Esto significa que podemos mejorar los niveles de glucosa en la sangre o los niveles, en este caso también de insulina, ¿no? Y vamos a disminuir la inflamación en el cuerpo. Por eso es que es importante que podamos tener siempre esta recomendación con los pacientes que tienen obesidad. En cuanto a nuestras comorbilidades frecuentes con un paciente con obesidad, siempre vamos a tener la más común, que es la hipertensión, ¿no? ¿Por qué? Porque de todas maneras el cuerpo se encuentra, como digo yo, está apretado, ¿no? El cuerpo del paciente siempre va a estar con los vasos no tan, digamos, permeables, vamos a estar también con dislipidemias. La dislipidemia también hace que tengamos cierto grado de repente lleguemos a una arteriosclerosis, ¿no? En donde la presión sanguínea se va a ver afectada también. Entonces, siempre hay comorbilidades que van a estar de la mano junto con la obesidad. Se puede producir artrosis, ¿no? Recuerden que una persona que tiene, no sé, 20, 30 kilos de más en el cuerpo, siempre va a tener un desgaste mayor en las articulaciones. La mayoría de pacientes con obesidad siempre van a tener o artrosis de rodilla, que es una de las más frecuentes, o va a tener condromalacia, que es artrosis en el cartílago de la rótula propiamente, y siempre va a tener artrosis en los tobillos, ¿no? Entonces, son estos tipos de tres, digamos, tipos de artrosis que ustedes por ahí de repente el paciente llega y les van a decir, ay, me duele la rodilla, me duele la pierna. Siempre consúltenle si es que tienen artrosis, porque en su mayoría tienen esa patología. Y también pueden tener apnea del sueño, ¿no? Que es este tipo de disrupción que ocurre durante el sueño, en el cual el paciente no va a poder descansar de una forma correcta. Y recuerden que también el no descansar de manera adecuada también va a causar que no podamos tener una pérdida de peso adecuada, ¿no? En cuanto a las barreras comunes, ¿no? Que siempre tiene un paciente con obesidad, y ahora también vamos a verlo más adelante el por qué, es que siempre cuando, por ejemplo, un paciente con obesidad sale a caminar, sale a hacer algún tipo de ejercicio, ¿no? Siempre va a sentir dolor, ¿no? Pero ese dolor siempre se asocia a negatividad. No, no, me duelen las rodillas, ya no voy a salir a caminar porque me duelen las mis rodillas y las tengo que proteger, ¿no? Se va a sentir fatigado de todas maneras, va a tener una baja motivación, porque obviamente si siento dolor, me siento muy cansado, no voy a querer seguir haciendo ese tipo de actividad, ¿no? Y también muchas veces el tema de estigmas, ¿no? Porque de repente quiere ir al gimnasio, pero pucha, soy el gordito, me siento muy gordito, estoy obeso, mejor no, no quiero que me miren, ¿no? Y esas son cosas que de repente podemos trabajarla ya de manera multidisciplinaria y que sí es bastante importante porque eso puede ayudar a mejorar muchísimo al paciente, ¿no? Y a los avances que pueda tener. En cuanto a la evaluación inicial, siempre tenemos que tener en cuenta, obviamente, el IMC, ¿no? La circunferencia de cintura, un test de esfuerzo y también hay que ver la historia clínica.
Porque llegan muchos pacientes que te dicen, sí, yo tengo sobrepeso, tengo obesidad. Ok, señor, ¿tiene diabetes? No. ¿Tiene hipertensión? No. Ok. ¿Qué medicamentos consume? Y cuando te sacan los medicamentos, te sacan los medicamentos, te sacan metformina, que es el primero, te saca tu sulosartán, ¿no? Entonces siempre va a tener, digamos, ese proceso muchas veces de negación del paciente que no va a querer o por ahí de repente le da hasta vergüenza el decir que tiene diabetes o tiene hipertensión. Entonces siempre es bueno preguntar también qué medicación consume, ¿no? Para que nosotros podamos ya sacar una línea de qué enfermedades tiene este paciente y podamos también ayudar a que de repente nuestra prescripción de ejercicio, nuestra prescripción dietoterapéutica también pueda, digamos, estar orientada hacia esas patologías también y podamos trabajarlo de repente de la mano. En el caso del ejercicio aeróbico, siempre hablamos sobre ejercicio aeróbico, anaeróbico y yo creo que están un poco más sectorizados, ¿no? El ejercicio aeróbico va a mejorar la capacidad cardiorrespiratoria, va a disminuir la grasa visceral. Siempre te dicen que cuando tienes que empezar a hacer ejercicio, tienes que empezar a hacer ejercicio de manera aeróbica y luego ya pasar a la parte anaeróbica, o perdón, a la parte ya de musculatura para poder, digamos, tener una mejora continua en cuanto a la condición física del paciente. En el caso del ejercicio de fuerza y resistencia, nos va a ayudar sí a aumentar la masa grasa, la masa magra, perdón, y va a mejorar el metabolismo basal de las personas. Nos va a ayudar a que podamos tener una pérdida de peso también sostenida, ¿no? Tenemos también que tener cierta flexibilidad y equilibrio, ¿no? Porque el paciente con obesidad normalmente son pacientes como son muy como los pacientes con obesidad tienen mucho volumen de peso, por así decirlo, siempre van a tener lesiones y siempre van a tener mala movilidad, por así decirlo, no van a tener mucho control de su propio cuerpo. Me ha pasado, por ejemplo, que el paciente se quita los zapatos, se va a parar en la balanza y el simple hecho de dar ese paso a veces es muy complicado porque de repente un paciente de 140 kilos, 150 kilos, obviamente es un poco más complicado de manejarse. Entonces, también nos va a ayudar el ejercicio a que podamos tener cierta flexibilidad, cierto equilibrio y de todas maneras sí va a ayudar a que tengan mejor movilidad, que es lo que de hecho a ellos ¿cómo puedo decirles? Les interesa a veces hasta un poco más, ¿no? En cuanto, por ejemplo, a la actividad física incidental, que es justo la que les comentaba al principio, la NEAT, sí, es importante que el paciente, digamos, camine, sube escaleras, se mueva en casa, ¿no? Pero este tipo, por ejemplo, de ejercicios se utiliza más, o la actividad física incidental se utiliza un poco más en adultos mayores que en adultos jóvenes, porque un adulto mayor con obesidad, con hipertensión, con diabetes, con, digamos, todas las patologías asociadas, va a ser un poco más fácil que realice un adulto mayor ese tipo de actividades que sea, digamos, dentro de casa, que de repente me dice, yo tengo pacientes que me dicen, tengo un jardín grande, ¿puedo caminar ahí? Sí, señor, vaya y camine, ¿no? ¿Por qué? Porque yo prefiero que camine dentro de su casa, que haga algún tipo de actividad, a que de repente no haga ningún tipo de actividad y se quede sentado mirando televisión, ¿no? Este tipo de actividades, que es la actividad física incidental, sí es importante para este tipo de pacientes, para adultos mayores. En caso de adulto joven con obesidad, yo prefiero que de repente hagan una actividad un poco más fuerte, de repente un poco mezclado. Recuerden siempre fuerza con ejercicio aeróbico, ¿no? Ellos sí, para adulto joven, sí, para adulto mayor, ya podemos pasar a hacer actividad, digamos, en casa, pero dependiendo del adulto mayor también. Ya, siempre es importante hacer ejercicio combinado, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre nos va a dar un mejor resultado en cuanto, por ejemplo, a pérdida de peso en paciente con obesidad y nos va a ayudar a tener una salud metabólica porque cuando el paciente con obesidad que tiene diabetes, que tiene hipertensión, empieza a bajar de peso, tiene una pérdida de peso, ojo, en función a masa grasa, no en función a masa muscular, tenemos una mejora de todos los valores, ¿no? Es más, paciente dislipidémico también, ¿no? Paciente dislipidémico también va a empezar a mejorar sus
sus valores de colesterol, de triglicéridos, nos va a ayudar a mejorar la presión arterial, nos ayuda a mejorar los niveles de glucosa, ¿no? Por eso es que es importante que sea combinado. Tenemos que tratar de hacer ejercicio de resistencia y de fuerza. Es importante que tengamos este tipo de dos actividades juntas, ¿ya? El paciente con obesidad también siempre va a tener em, tipos de limitaciones, como lo veíamos hace un momento, ¿no? De repente, ¿qué pasa si tenemos un paciente con 120 kilos y de repente ya tiene una artrosis de rodilla o tiene una condromalacia, ¿no? Entonces, este tipo de pacientes van a necesitar otro tipo de recomendación, digamos, de ejercicio, ¿no? Hay ejercicio acuático, ejercicios de bajo impacto que nos van a ayudar a que el paciente tenga resultados, porque vamos a realizar una actividad física de bajo impacto que no va a generar ningún tipo de lesión o de ayuda a que progrese, digamos, su patología. Entonces, sí es importante que el paciente lo realice. Ya en este caso, siempre, por ejemplo, un paciente que tiene artrosis de rodilla, artrosis de cadera también, es importante que tengan movilidad, pero la movilidad en cuanto a, por ejemplo, subirse a una caminadora, salir a caminar o de repente hacer bicicleta en su casa, va a generar un poco de dolor al principio. Entonces, siempre yo lo que hago es tratar de recomendar que el paciente tenga un tipo de ejercicio acuático, que de repente vaya a la piscina, si es que la tiene cerca, o de repente si vive cerca de la playa, a ejercicio en la playa. ¿No? De repente puede meterse a nadar aunque sea unos 20 minutos, 30 minutos. Obviamente la idea también es que sea progresivo. Si la persona no hace ningún tipo de ejercicio, no lo puedo mandar unos 30 minutos, una hora a la piscina o al mar porque no, a la primera 5 minutos se va a cansar y se va a ir, ¿no? Pero sí de repente podemos hacer algo progresivo, ¿no? 5, 10 minutos, 15 minutos, ir avanzando en tiempo para que la persona también se adapte. ¿Por qué? Porque obviamente también va a sentir que su corazón va a bombear más, le va a empezar a doler la cabeza. Va a tener algunos pacientes, yo he tenido casos de que se les nubla la visión, ¿no? Entonces, en esos casos, cuando ya tenemos un paciente con obesidad que no realiza actividad física hace mucho tiempo, hay que empezar de menos a más, ¿no? Y en el caso de los ejercicios acuáticos o de bajo impacto, van a ser muy beneficiosos y son ideales para pacientes que tienen poca movilidad, que tienen movilidad limitada y sobre todo casos de artrosis, incluso artritis, ¿no? Para que puedan ir mejorando poco a poco. Tengo este principio que se los quería mostrar porque me parece bastante interesante, ¿ya? Es un principio en el cual tenemos que ver varios parámetros dentro de estos, que van a ser la frecuencia, la intensidad, el tiempo, el tipo, el volumen y sobre todo la progresión, ¿no? Porque no todas las personas, como les decía hace un momento, pueden hacerlo, digamos, de golpe, ¿no? De repente, no sé, hace, no sé, un año que no salgo a correr, hoy día me voy a correr una hora. No, la idea es ir en función a la progresión. Entonces, vamos a ver un poco también esto. En cuanto a la frecuencia, ¿no? Se refiere a la cantidad de veces que se realiza el ejercicio en una semana. Por ejemplo, 3 veces por semana, 5 veces por semana, yo por ejemplo 2 veces a la semana máximo, si puedo tres mejor, pero también, ¿no? Se refiere a la frecuencia en la cantidad de veces en la semana. De ahí tenemos la intensidad. La intensidad indica el nivel de esfuerzo durante el ejercicio. Puede ser leve, puede ser moderado, puede ser vigoroso, ¿ya? Y se puede medir de varias maneras con la frecuencia cardíaca o la percepción del esfuerzo de la persona. ¿No? Muchas veces me dicen, sí, yo salgo a caminar todos los días, doctora. Ya, perfecto, genial. Sales a caminar. ¿Cuánto tiempo? No, salgo a caminar 5 minutos. Ah, ya, ok. Entonces, ahí, por ejemplo, nosotros podemos medir la intensidad y podemos decir que de repente es leve. ¿Por qué? Porque no pasamos ni los 15 ni 20 minutos y de todas maneras la persona, cuando recién empieza a hacer ejercicio, normalmente tiende a ser siempre algo leve, ¿no? De ahí tenemos el tiempo, ¿no? Se refiere a la duración de cada sesión de ejercicio, ¿no? Puede ser minutos, puede ser horas, puede variar según el tipo de ejercicio y los objetivos obviamente individuales de la persona,
¿no? De repente yo salgo a correr una hora, ¿no? O media hora o 40 minutos, ¿no? Tiempo más o menos así. En cuanto al tipo, describe el tipo de ejercicio que se realiza, ¿no? Puede ser caminar, correr, puede ser nadar, levantar pesas, ya. La variedad de tipos de ejercicio es importante de todas maneras para un entrenamiento completo y para poder prevenir lesiones, sobre todo por sobreuso, ¿no? El tipo de actividad física siempre va a estar determinada según, obviamente, la capacidad de la persona también, ¿no? Un paciente de no sé, 80 kilos que tiene obesidad a un paciente de 120. Ya, entonces también va a ser dependiendo de ello. En el caso del volumen, igual, es la cantidad total de ejercicio realizada, ¿no? Digamos, cuánto realicé. Puede ser calculada por la suma de las sesiones de entrenamiento, por la distancia recorrida, ya, por ejemplo. Entonces, sí, el volumen va a ser calculado de todas maneras. Pongo un ejemplo, ¿no? Yo voy al gimnasio una hora, ok. ¿Cuánto haces de cardio? ¿Cuánto haces de pesas? ¿No? No sé, hago 20 minutos de cardio, pero hago 40 de pesas, ok, una hora, ¿no? Más o menos ese va a ser el volumen en cuanto a las sesiones. En el caso de la progresión se refiere a cómo se aumenta gradualmente, en el caso de la progresión, ¿no? La dificultad del entrenamiento con el tiempo. Esto también puede incluir aumentar la frecuencia, la intensidad, el tiempo, el tipo, ¿no? La progresión, digamos que se va a medir en cuanto al cuerpo se va adaptando, ¿no? Hoy día salí a correr 10 minutos, pero como fui constante y estuve un mes saliendo a correr este tiempo, ahora ya llego a una hora, 2 horas, ¿no? A esto se refiere la progresión, ¿no? La idea es ir viendo cómo mi cuerpo va avanzando, cuánto va resistiendo también el cuerpo del paciente y mi cuerpo, ¿no? Cuando hacemos un tipo de actividad. En cuanto a la importancia igual de este principio, es fundamental para poder diseñar un programa de ejercicio efectivo y seguro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque con este tipo, digamos, este principio que nos ayuda a ver cómo es que vamos a adaptar el entrenamiento de la persona en cada necesidad, obviamente también, ¿no? Vamos a considerar factores como, por ejemplo, la edad, porque no un obeso de 25 años voy a enviarle a hacer el mismo tipo de actividad que un obeso de 50, ¿no? El estado de salud también del paciente. Yo no voy a mandar a un paciente con obesidad de repente grado 1 a hacer la misma cantidad de un obeso de grado 3 o un obeso mórbido, ¿no? El nivel, digamos, de la condición física de la persona, ¿no? Los objetivos también personales, porque no todos los pacientes tienen el mismo objetivo, ¿no? Hay muchos puntos de vista distintos, ¿no? El nivel de condición física, los objetivos personales que ya les digo, ¿no? Siguiendo este principio se puede optimizar de todas maneras el entrenamiento y se puede mejorar la condición física y reducir el riesgo también de lesiones. Ojo, no es que de repente yo sé que mi paciente tiene condromalacia, pero le digo, no, señor, igual tiene que ir a caminar, pero me duele. No, igual tiene que ir, ¿no? Porque obviamente también tiene un riesgo a que de repente, si ya está lesionado, se lesione más si es que yo de repente no soy consciente y lo envío con el profesional, el médico de terapia física, para que lo evalúe y vea la condición también si es que está en condiciones o no está en condiciones para poder tener ese tipo de actividad física que también yo le estoy enviando, ¿no? Para esos casos, por ejemplo, yo lo que hago es lo envío al médico de terapia física. Veo con el médico de terapia física, me dice, sí, sí puede hacer tal ejercicio, no, no puede, mejor veamos primero terapia y luego ya hablamos digamos, de actividad física, ¿no? Pasa mucho con los pacientes que tienen sobre todo condromalacia, que es la degeneración del cartílago de la rótula. ¿Por qué? Porque son pacientes que el dolor va a ser muy intenso, es, digamos, parecido el dolor al de una artrosis de rodilla, sino que es un poco más incisivo porque no solamente implica el movimiento, sino la musculatura que va agarrada a la rótula. Entonces, también si la musculatura no está bien, eh, el paciente va a tener mucho más dolor y eso va a ser algo sostenido hasta que no tenga un tratamiento. Ahora,
Vamos a ver según la prescripción del IMC, ¿no? Nosotros siempre decimos que tenemos que tener una estrategia individualizada por grado de obesidad, ¿no? Por ejemplo, voy a mandarle a hacer al paciente grado, ahora igual lo vamos a ver más adelante, pero de todas maneras yo a un paciente con obesidad, como les decía, grado 1, no lo voy a enviar a hacer la misma actividad que grado 2 o grado o 3 mórbido, ¿no? La idea es que siempre tengamos una prescripción individualizada para cada paciente, para cada grado de obesidad y dependiendo obviamente de las condiciones en las cuales se encuentre el paciente. Hay que ver factores individuales dentro de estas recomendaciones, estas prescripciones que demos, ¿no? Porque va a depender de la edad, va a depender del sexo, de las comorbilidades, como les decía, el nivel previo. Yo tengo pacientes obesos que de repente son, o bueno, en su momento han sido deportistas de alto rendimiento, por ahí se descuidaron un poco, ahora tienen obesidad, pero el nivel de todas maneras físico que tiene ese paciente no va a ser igual al señor que nunca hizo ejercicio en su vida y que tiene 50 años y que está todo el tiempo en su casa y a la justa sale a pasear a su perrito en la noche, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta varios factores, varios puntos para poder tener una buena prescripción y para que también no generemos alguna lesión en el paciente. La intensidad tenemos que ver cómo evaluarla. Ya, hay varios puntos. La escala de Borg que va a medir la percepción objetiva del esfuerzo o la dificultad durante la actividad física. No es lo mismo que yo camine en plano que camine en pendiente, ¿no? La prueba de la charla, por ejemplo, que es lo que yo a veces hago, ¿no? Salgo de mi consultorio, me doy una vuelta con el paciente, dentro del mismo, digamos, de la sala de espera, digamos, ¿no? Entonces, yo lo que hago es tratar de conversar con el paciente para ver si es que él puede hablar mientras que camina, ¿no? También ese es un buen punto como para que ustedes vean más o menos si es que el paciente se cansa o si el paciente puede mantener una charla, digamos, sostenida, ¿no? El número máximo también, el FC que es máxima, que es el número, digamos, de latido cardíaco por minuto que puede dar el corazón, que puede alcanzar, digamos, durante el esfuerzo, la actividad física intensa. Eso, por ejemplo, pueden medirlo con un pulso oxímetro, pueden medirlo por ahí si de repente el paciente tiene algún tipo de reloj inteligente, también se puede medir. Recuerden siempre que no tiene que pasar más de cierta cantidad de latidos por minuto a partir de 120 y es un esfuerzo físico, digamos, ya bueno, ¿no? 150 ya es intenso. La duración recomendada, ¿no? La duración recomendada de la actividad física para que sea más o menos moderada tiene que ser de 150 a 300 minutos más o menos por semana. 75 minutos intensa por día, ¿no? Eso también tiene que ver hasta cuánto le van a recomendar al paciente. Tienen que ver una progresión segura también, ¿no? Una progresión segura, no lo voy a enviar, como les digo, 30 minutos de frente al paciente que nunca se movió en su vida, que siempre estuvo en su casa trabajando, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, entonces no lo puedo enviar a hacer actividad física intensa de golpe, ¿no? Tengo que mandarlo a hacer una progresión segura, de repente, no sé, 5 o 10 minutos, vamos probando, siempre le digo al paciente, ¿no? Si tiene control en un mes, ok, hoy día empezamos con 5 minutos de actividad física y el otro mes que viene ya por lo menos tiene que estar en 30. Ok, el paciente va a tratar de, no sobreesforzarse, pero esforzarse para poder llegar a esos 30 minutos de actividad, ¿ya? El incremento siempre va a tener que ser gradual, ¿no? Y la intensidad también. Yo siempre empiezo de poco a más, ¿no? ¿Qué podemos hacer o qué adaptaciones podríamos hacer en obesidad, sobre todo mórbida? Eso es bastante importante. Porque normalmente un paciente con obesidad mórbida siempre va a tener no solamente patologías asociadas que ya lo hemos visto, sino también vamos a tener ciertas limitaciones. Entonces, ¿qué podemos hacer y qué se recomienda? Sobre todo en los primeros meses de repente de actividad física que enviémosle a hacer al paciente pueden ser caminatas fraccionadas, ¿no? Es decir,
voy a darle una caminata de 20 minutos en la mañana, 20 minutos en la tarde, 20 minutos en la noche, ¿no? Sobre todo si son de repente pacientes con mucho volumen, ¿no? Que va a ser, no sé, de repente pacientes con 120 kilos, 130 kilos, o si hablamos de IMC, va a tener un IMC de 35 a más, ¿no? Ejercicios en las sillas, ¿no? Ahora hay un montón de videos que dicen cómo tienes que hacer ejercicio en tu silla, ¿no? ¿Para qué? Para empezar de repente a dar un poco de flexibilidad al principio para que el paciente pueda moverse un poco y ya luego de repente salir a hacer algún tipo de actividad, ¿no? Ahora también existen bandas de resistencia. Yo recuerdo que en pandemia hubo una fiebre brutal de las bandas de resistencia y que todo el mundo tenía en su casa una banda de resistencia. Entonces todo el mundo estaba con su banda, con su liga, jalando, haciendo un poco de actividad en casa que también va a permitir que sea algún tipo de movimiento que va a ayudar a que podamos movernos dentro de casa y no tengamos la necesidad de salir de repente el primer mes sobre todo, ¿no? Porque el paciente obeso es un paciente que no se maneja bien en la calle, ¿no? Entonces, sí es bastante funcional una banda de resistencia. Podemos darle también ejercicios de flexibilidad, ¿no? Podemos empezar también de repente con estiramientos, con por ahí de repente un poco de yoga, de ahí de repente escalamos a pilates, que es un poco más, un poco más fuerte, ¿no? Que el pilates de todas maneras también va a ayudar a que tengamos cierta quema de calorías. Digo el yoga, el pilates tradicional, ¿no? Que sí nos va a ayudar a que tengamos cierta flexibilidad, nos va a ayudar, por ahí nos ayuda a quemar calorías, pero lo más importante siempre es, como son obesos mórbidos, ver cómo es que vamos a darle nuestra prescripción, ¿no? Para poder ayudar a que vayamos de menos a más y que el paciente al final, digamos, ya de repente haga una actividad física fuera, pueda de repente hacer bicicleta, pueda salir a nadar, pueda salir a correr, ¿no? Pero obviamente todo dentro de la progresión. En cuanto a calentamiento y enfriamiento, este es un punto que siempre es importante, ya, porque todo el mundo sale a correr y nunca hacen calentamiento, ¿no? Es indispensable para evitar lesiones. De repente, no sé, uno que ya sale a correr seguido, que ya tiene cierto entrenamiento, cierto timing, no hay problema. Pero para pacientes que tienen obesidad es importante que aprendan a hacer un buen calentamiento y un buen enfriamiento. ¿Ya? ¿A qué me refiero con calentamiento y enfriamiento? Con estirarnos primero antes de hacer la actividad y al momento de terminar las actividades más, ya son, no sé, ya hice 30 minutos de ejercicio que me dijo la nutricionista, me recomendó mi profesional de salud. Ok, después de esos 30 minutos no es que paro en seco, sino que tengo que hacer enfriamiento, tengo que ir caminando, de repente, no sé, me fui al gimnasio, ok, me fui al gimnasio, hice mis 30 minutos de ejercicio de intensidad, ok, me subo a la caminadora, me subo de repente a la bicicleta y hago un ejercicio un poco más suave hasta parar, ¿no? Que es lo que normalmente, es más, en los gimnasios a veces yo recuerdo que recomendaban bastante hace muchos años. Entonces, sí, hasta ahorita está demostrado que el calentamiento y el enfriamiento nos ayuda a evitar las lesiones. Y sobre todo en este tipo de pacientes que, recuerdan, su masa muscular no es una masa muscular abundante, sino al contrario, es poca y el peso que tienen es mucho. La carga es mayor en sus articulaciones también, entonces sí necesitamos prevenir de todas maneras las lesiones. En cuanto al monitoreo del progreso, sí es importante que todos los profesionales de salud podamos tener un monitoreo, ¿ya? Tenemos sí siempre que registrar las actividades, tienen que tener citas con nosotros periódicos, podemos utilizar el uso de aplicaciones, ¿no? Ahora todos tenemos un reloj inteligente, o la mayoría de personas tienen un reloj inteligente o tiene un celular donde puede anotar, donde se puede descargar una aplicación o puede anotar, digamos, cuántas veces a la semana hizo ejercicio. De repente hago lunes, miércoles, sábados. Lo puede anotar en su celular, ¿no? Entonces sí es importante que tengamos un registro de las actividades que hace la persona para que cuando venga con nosotros podamos también saber cómo está avanzando ese paciente. Y ahora también existen un montón de aplicaciones
para esto, pues, ¿no? Para que nos pueda ayudar. ¿Cómo mejorar la adherencia? Justo metas SMART. Tenemos que tener metas inteligentes. No podemos decirle no sé, en un mes bajar 10 kilos. Ok, no, no va a ser así. Nosotros tenemos que ser conscientes también con esta persona porque no podemos tener una pérdida de peso muy agresiva. Recuerden que siempre esto va a generar algún tipo de problema hepático, renal, entonces, o cardíaco inclusive. Entonces, es importante que podamos tener metas inteligentes para el paciente. Sí es importante el apoyo social. Por eso yo siempre hablo sobre el equipo multidisciplinario, ¿no? Siempre tenemos que tener de repente el médico, tenemos que tener el nutricionista, tenemos que tener un psicólogo, ¿no? Inclusive trabajando, digamos, ya de la mano en el Estado, yo por ejemplo trabajo en el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador. Ahora también actualmente no solamente he sido supervisora de producción, sino también me encuentro dentro de un programa con pacientes crónicos. Entonces, estos pacientes, por ejemplo, en su mayoría son pacientes con enfermedad crónica renal, tienen obesidad, tienen sobrepeso, tienen diabetes, tienen todos los pobres. Entonces, por ejemplo, también se trabaja con un asistente social que nos ayuda a ver de repente, a ver cómo se encuentra el estado general del paciente para ver cómo todas las áreas intervenimos con este paciente, ¿no? Entonces, eso también es importante. También es importante darle variedad de opciones al paciente. No es solamente salga a correr, salga al gimnasio, ¿no? Tenemos mucha tecnología ahora como para poder ayudar de una hasta mejor forma al paciente. ¿Qué contraindicaciones tenemos cuando nosotros damos a un paciente que no ha hecho nunca en su vida actividad física? Siempre va a ser el primero el mareo, ¿no? Mareo, va a tener una disnea excesiva, va a tener un dolor torácico que le puede durar, digamos, un par de días. Obviamente, si le dura más, ya no es un dolor por actividad física. Y tenemos un caso clínico. No sé si alguien me quiere ayudar. A ver, voy a abrir el chat. Si alguien quiere ayudar para ver qué tipo de prescripción le daríamos a una persona con obesidad grado 1, sin comorbilidades. Ojo, solamente tiene obesidad 1. A ver, ¿somos cuántos? Tenemos 14 participantes. ¿Alguien que quiera, alguien que quiera intervenir? Nadie. Están un poco callados hoy día. Bueno, a ver, no. Nadie ha levantado la mano. Bueno, vamos a ver. Bueno, en obesidad grado 1, sin comorbilidades, nosotros deberíamos de empezar de manera progresiva. Sin comorbilidades me refiero a no tenemos ningún tipo de diabetes, hipertensión, no tenemos ningún tema de artrosis o artritis, no tenemos ninguna complicación con el paciente con que salga a hacer ejercicio. La prescripción general básicamente sería que salga a caminar inicialmente, ¿no? Yo progresivamente de 10 minutos hacia una hora, por lo menos 3 veces a la semana, ¿no? Y sí solicitando que de repente, conforme vayamos avanzando, sí vayamos modificando de actividad, ¿no? De repente el primer mes vamos a dar caminatas, el segundo mes ya vamos a pedirle que por ahí también incluya ejercicios de fuerza, ¿no? Muchas veces yo lo que trato de hacer es, primer mes trato de darle caminata, segundo mes ya de repente ejercicio de fuerza y ya el tercero hacemos digamos un mix entre los días de la semana y también aumentando los días de la semana, ¿no? Hasta que de repente ya lleguemos al año con el paciente ya obviamente sin obesidad o en su defecto con
obesidad grado, o perdón, sobrepeso, o en su defecto, si se puede, con ya peso normal, ¿no? Esto obviamente también va a depender del metabolismo del paciente, porque no todos tienen el mismo metabolismo. Hay personas que pierden 3 kilos en un mes y hay pacientes que pierden medio kilo en un mes, ¿no? Eso ya va a depender. En el caso clínico 2 he traído una obesidad grado 3 con una artrosis de rodilla. ¿Alguien que quiera participar? Voy a abrir el chat. Pueden abrir sus micrófonos si desean. A ver. Mm. Nadie quiere participar. Ok, estamos, estamos todavía callados, no hay problema. Entonces, en el caso de obesidad grado 3 con una artrosis de rodilla, sí yo voy a recomendar que de repente empecemos con un ejercicio acuático, ya les había puesto ahí. Ya. El ejercicio acuático, la idea, siempre empiezo yo con una sola vez a la semana. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando uno hace ejercicio acuático va a mover todos los músculos del cuerpo, entonces vamos a tener, digamos que el paciente no va a tener ese impacto negativo, pero sí va a tener el cansancio. Entonces yo empiezo el primer mes con una vez al mes, veo, si, una vez a la semana, el ejercicio, yo veo si es que fuimos bien con esa progresión y dependiendo de eso es que aumentamos de repente ya a 2 veces a la semana. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El paciente con obesidad grado 3, que es una obesidad bastante elevada, tiene muchos kilos el paciente de más, con sumado una artrosis de rodilla, que la artrosis de rodilla va a ser una limitante en cuanto a movimiento y flexibilidad de la persona. Sí, lo que trato de recomendarles siempre es ver cómo es que va también la rodilla, porque es un ejercicio, el ejercicio acuático es de bajo impacto, no va a tener mucho impacto en la rodilla, pero sí va a tener un impacto de todas maneras en cuanto a movilidad, porque sí puede generar dolor igual la movilidad debajo del agua. Recuerden que es de bajo impacto, pero sí tienes una resistencia en el agua. Tu cuerpo tiene cierta resistencia al agua, entonces sí podría generar algún tipo de malestar, algún tipo de dolor. Entonces, el primer mes probamos con una vez al mes. Una vez a la semana, perdón, el nadar, digamos, en piscina, en playa, y conforme vayamos viendo, el segundo mes de repente ya vamos avanzando 2 veces a la semana hasta llegar a las 3 veces a la semana, ¿no? Lo recomendado siempre en natación son 3 veces a la semana, hasta 4 máximo, más no recomiendo porque sí, de todas maneras vamos a tener una pérdida de masa, si no se sabe guiar bien, vamos a tener una pérdida de masa muscular y no es la idea. Entonces tiene que estar todo de la mano bien, bien guiado. Los errores comunes que siempre vamos a cometer es no personalizar, digamos, este tipo de actividades. Puede llegar el paciente a sobrecargarse si es que no lo guiamos bien y puede descuidar todas las barreras, digamos, de la alimentación, del ejercicio, ¿no? De repente, el no saberlo guiar bien va a hacer que no mejore y que al contrario, ¿no? El paciente no tenga una adherencia. Los planes nutricionales son importantes y la actividad física, recuerden que siempre tiene que estar sincronizado, ¿no? La actividad física tiene que estar sincronizada en cuanto a la alimentación de la persona, cuánto de repente estamos estimando que va a perder de peso, cuántas calorías menos le estamos indicando, cuántos gramos de proteína le vamos a indicar según la actividad física. ¿No? Entonces, todas esas cosas sí tienen que estar involucradas, ¿no? Hay que estar todo junto. La app y tecnología, las apps y la tecnología es bastante importante ahora, ¿sí? Porque de todas maneras, ahora hay muchos aplicativos móviles que se pueden usar para medir pasos, porque digamos, en principio siempre han existido los podómetros, ¿no? Los podómetros existen hace por lo menos unos 15 años que yo estaba en la universidad,
que eran aparatitos pequeñitos que te lo ponías en la correíta y eso te medía cuántos pasos dabas al día, porque antes solamente se medían pasos. Ahora existen aplicativos móviles que no solamente te van a medir cuántos pasos, cuántos kilómetros, te van a sacar un ratio por semana, por día, cuánto estás haciendo, ¿no? Los relojes inteligentes que ahora son una gran ayuda porque los relojes inteligentes nos van a medir, pero frecuencia cardíaca, hay algunos que ahora miden presión arterial, entonces nos van a dar, digamos, valores un poco más fehacientes sobre cómo es que está realizando la actividad física este paciente también, ¿no? Si realmente también la está realizando. Y es más, lo puedes monitorear desde tu computadora cómo está yendo el paciente con su reloj, ¿no? Solamente porque existen los aplicativos que tienen el reloj y tú lo puedes monitorizar. Y también la tecnología nos ayuda porque gracias a Dios ahora existe YouTube. Y en YouTube tenemos muchas rutinas de actividad física para pacientes que de repente dicen, yo no voy a pisar un gimnasio. Ok, ¿cómo haces? Tienes que decir, señor, hay que buscar esa rutina. Mire, yo tengo tal. Y inclusive uno puede recomendar ciertos links en donde tú puedes darle una rutina de actividad física que sabes que va a ser una buena rutina, pero que no, de repente no va a ser tan agresiva para el paciente para que inicie, ¿no? Yo por lo menos tengo unos 5 links con entrenadores que hacen personalizado, dependiendo también de cómo veo yo la intensidad del paciente que puede lograr en su rutina. Entonces, hay bastante tecnología que podemos usar ahora. Bastante, bastante. Ahora, siempre tiene que haber una interdisciplinariedad, porque sí es importante que podamos tratar junto con el médico, junto con fisioterapeutas, junto con psicólogos, trabajadores de ayuda social, podamos tratar al paciente y podamos hacerlo entender el por qué es importante, digamos, la actividad física en su condición de obeso, ¿no? El paciente muchas veces al principio se va a negar, decir, no, yo estoy bien, si puedo caminar, yo salgo, yo hago esto, yo hago el otro, tengo una vida muy activa, trabajo, hago de todo, entonces muchas veces el paciente se cierra y se niega a que necesita ayuda, a que necesita, digamos, hacer actividad física, perder peso, ¿no? ¿Para qué? Para que esté, obviamente, bien de salud, pues, ¿no? Entonces sí es importante. Entonces, nuestro resumen es que la actividad física va a mejorar todo, ¿no? Va a mejorar la salud integral del paciente con obesidad. Es importante que la recomendemos. Ya hemos visto cómo más o menos tenemos que recomendarla, ¿no? Entonces sí es importante que podamos ayudar al paciente que realice actividad física para mejorar de todas maneras su condición de salud. Los mitos más comunes que tenemos es que no pueden hacer ejercicio porque la rodilla, porque la espalda, y solo sirve el cardio, ¿no? Normalmente yo siempre he escuchado que dicen, no, pero solamente sirve el cardio. El ejercicio cardiovascular sí se necesita al principio, pero luego ya se tiene que ir combinando porque si no el paciente solamente va a tener una pérdida de masa muscular, que no es la idea, ¿no? Las preguntas, las preguntas que son más frecuentes es, por ejemplo, ¿qué pasa si tengo mucho dolor? ¿No? ¿Qué pasa si de repente salí a correr y me duelen las pantorrillas? O salí a caminar y me duelen las pantorrillas. Es el primer dolor que el paciente va a sentir. De hecho, en algún momento de nuestras vidas también nosotros cuando recién hemos hecho actividad física nos ha pasado. Y sí, claro, se pasa, pero el dolor se va a pasar en 2, 3 días y no pasa nada, ¿no? Eso también nosotros tenemos que darle seguridad al paciente que se le va a pasar el dolor porque si no, obviamente no lo van a querer seguir realizando, ¿ya? ¿Cada cuánto tiempo debo ejercitarse también, ¿no? Nosotros tenemos que saber que tiene que ser por lo menos. Si tiene mucho dolor, de repente interdiario o dejando 2 días, pero tiene que sí o sí hacer ejercicio por lo menos 3 veces a la semana, dependiendo obviamente también como hemos visto, porque si es un obeso grado 3 con una condromalacia, con de repente algún otro limitante físico, obviamente vamos a empezar con una y vamos a ir siendo progresivos, ¿no? Pero sí es importante que podamos tener en claro cuánto le vamos a indicar. La motivación también es importante. Yo como nutricionista soy un facilitador del cambio, ¿no? Yo tengo que ayudar al paciente a cambiar
todos sus malos hábitos. Obviamente no todos en general, pero sí necesito que cambie ciertos hábitos como la actividad física, como de todas maneras los hábitos de alimentación, porque si yo le prescribo actividad física, pero el paciente no realiza también la dieta, si no hay la sinergia de los dos, no vamos a poder tener resultados finales, pues. Y con eso he concluido mi presentación. No sé si tienen dudas, si tienen preguntas. Excelente presentación, licenciada Melissa. Muy interesante, la verdad, especialmente los grados, ¿no? que hay de obesidad. No sabía que había hasta grado 3. Bueno, muy, muy interesante. Bueno, pasamos a la ronda de preguntas. Bueno, estimados participantes, el micro está encendido para las personas que deseen realizar alguna pregunta o en todo caso comprendemos que, bueno, están en horario laboral. En estos momentos podrían tomarse un tiempo de escribir en el chat del Zoom la pregunta y yo con mucho gusto la puedo leer para que la licenciada pues conteste la pregunta, ¿sí? Vamos a dar Perfecto. unos momentos, por favor. Sí, claro. Bueno, ya que no hay ya que no hay ninguna pregunta, bueno, pasaremos al segundo tema. Sí, estimada licenciada, por favor, Claro que sí. comparte la pantalla.